no hubo tanta efervescencia, vamos a llamarle en Argentina, ¿no? Con respecto a esta segunda posición que tiene como popularidad, ¿no? Entre los líderes del mundo. El debido respeto, no ser políticamente correcto, creo que es uno de los elementos que veo en AMLO y que pues, no sé si se replique, sino que sea similar, ¿no? Lo que hace Javier Milei. 12 de abril, estamos en esta charla de sobremesa. Tabo, ¿cómo estás? Gracias, tío, de regreso aquí para platicar de los últimos acontecimientos. Qué bueno. ¿Cómo ves si hoy conversamos de estos niveles de popularidad que tienen tanto el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como el presidente argentino, Javier Milei? Sí, fíjate, dato curioso, ¿no? De que justo ayer, jueves 11 de abril, se debió de haber tirado aceite, como es muy recurrente, ¿no? En la administración de AMLO. No tengo ahorita la fecha desde cuándo empezó, pero ese constante de estoy en segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, y de repente desapareció ese derroche, ¿no? Sí, pero cuéntame tú que lo viviste en primera persona, o sea, tú fuiste quien le preguntó al presidente, o sea, ¿qué onda Sí, ¿qué está con, pasando, no? con que le ganaron su segunda posición en la encuesta? ¿Cómo lo percibiste ahí al presidente? Pues fíjate que le hicimos la pregunta también, está todo esto de la situación con Ecuador, ¿no? Y de que están rompiendo estas relaciones diplomáticas y todo esto. Le preguntamos, bueno, uno de los puntos que también hay que hablar sobre estas relaciones internacionales es con la popularidad y qué opina, ¿no? El presidente de esto de haber bajado un escalón. Y creo que no es tanto el haber bajado un escalón, porque creo que eso puede, aún estando en el tercer lugar, creo que no le importaría tanto, ¿no? El problema aquí, pues es que lo hizo Javier Milei, presidente de Argentina, ¿no? Y el presidente dice, bueno, es que hay diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Y atribuye a la metodología que hace The Morning Consult, que es quien revela los primeros lugares de aceptación, que Modi sigue estando en primer lugar, primer ministro de la India, y esta vez está Milei. Él dice que, bueno, lo que pasa es de que esa consulta es a través de vía telefónica y pues palabras más, palabras menos, digamos, es como los neoliberales tienen más acceso a los teléfonos, como que los ricos y todo esto. Entonces, que por eso está ganando Milei. Y cuando se hace la encuesta cara a cara, de casa por casa, como él luego nos recuerda, ¿no? Que hizo mucho tiempo, ahí es donde gana él, ¿no? Lo que se me hace muy curioso es de que pues ya no lo ataca directamente, pero sí le da como que un puntapié a Milei, pero también le pega de una manera a Modi, ¿no? Sí, fíjate que en Argentina, en el ámbito al menos de presidencia, no ha tenido un impacto así grande, o bueno, al menos Milei no le ha dado la relevancia. De hecho, por lo que he estado siguiendo de las entrevistas que le han hecho a Milei en diferentes medios, mencionó una sola vez lo de la encuesta de Morning Consult. Fue una entrevista con Alejandro Fantino y fue una entrevista larga, creo que la más larga que ha tenido como presidente, fue de 3 horas 20, habló de todo y simplemente, o sea, tomó nota del dato, ¿no? Ok. Pero ni el vocero presidencial Manuel Ador, ni como que no hubo tanta efervescencia, vamos a llamarle en Argentina, ¿no? Con respecto a esta segunda posición que tiene como popularidad, ¿no? Entre los líderes del mundo. Ahora, fíjate que hablando de popularidad, otro de los personajes que también siempre da que hablar, ¿no? El dueño de X, también de Tesla, de SpaceX, Elon Musk, estamos hablando. Y precisamente el 12 de abril, hoy, Milei se reunió con Elon Musk, entre otras cosas, ¿no? En un viaje que hizo Milei a Estados Unidos para recibir un reconocimiento de la comunidad judía. Aprovechó, se reunió con empresarios en Florida y luego viajó a una fábrica de Tesla en Texas. Y bueno, qué importante que podamos también como manejar estos contrastes en esta charla de sobremesa. Pero, ¿qué tienes para compartirnos de similar, ¿no? Del presidente López Obrador? O sea, ¿qué relacionamiento ha tenido con Elon Musk? Sí, creo que luego, si se analiza muy bien el camino político de ambos mandatarios, vamos a encontrar que hay diferentes
personas, son lugares o discursos que son muy similares, ¿no? Y una de, como bien dices, ahora con Elon Musk, que durante bastante tiempo de su administración, AMLO estuvo, digamos, presumiendo una buena relación, ya platicamos con ellos, deteniendo las mañaneras porque estaban llamada, Elon Musk también está en esta visita a Nuevo León, que se supone que es también como las facilidades que da AMLO, digamos, para la inversión extranjera. Y como que fue a mí se me hace como algo muy populachero, digamos, ¿no? Como de, miren, estoy platicando con Elon Musk, todo va muy bien, van a invertir en México, pero creo que se quedó hasta ahí, ¿no? No sé si también tengamos que ver qué tanta popularidad tiene Elon Musk y qué tanto la asume, ¿no? Y a lo mejor se sienta como la joya de la corona, digamos, ¿no? Y se da a desear con AMLO y, bueno, no me gustó. Ahora tal vez veamos con Milei, veamos si se hacen acuerdos comerciales. Ya habíamos platicado esas charlas de sobremesa sobre la inclusión de Starlink, ¿no? A Argentina como este sistema satelital de Internet y habrá que ver con quién tiene mejor relación, ¿no? Con quién tiene más acuerdos, digamos, de negocios, porque es la única manera en la que podemos ver con quién se llevó mejor. Bueno, evidentemente a nivel de simpatía, vamos a decir así, con Javier Milei creo que Elon Musk tiene una cierta química, ¿no? A partir de cómo piensan en ámbitos políticos. Los dos son outsiders, ¿no? De la política y en el caso de Elon Musk, de los negocios, ¿no? Em, es algo bastante curioso también la manera en la que maneja la comunicación Elon Musk. O sea, es una persona muy disruptiva, ¿no? Muy confrontativa. Y a propósito, podríamos también conversar sobre cómo es la comunicación que ha manejado y que ha elegido el presidente López Obrador y qué parecidos tiene con la forma en la que también se maneja, o sea, qué características tienen entre ambos mandatarios, entre López Obrador y Javier Milei. A ver, vamos a intentar definir 3 características que tienen ambos mandatarios. Entonces, ¿cuál se te viene a la mente? ¿Qué característica de López Obrador se te viene a la mente? A ver si coincidimos que también lo tiene Javier Milei. Bueno, pues creo que no sé si la principal o una de ellas es como esta manera de expresarse, ¿no? Como cambiar como la forma ortodoxa que manejan los políticos tradicionales, claro, sin tomar partido de que sea uno u otro revolucionario, ¿no? Pero, por ejemplo, esta actividad con las mañaneras, esta manera como de eh, responder a la oposición sin guardar como el debido respeto, no ser políticamente correcto. Creo que es uno de los elementos que veo en AMLO y que pues, no sé si se replique, sino que sea similar, ¿no? Lo que hace Javier Milei. Creo que cada quien a su manera, pero sí concuerdo que el manejo de la comunicación de ambos mandatarios tiene ciertas similitudes, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la agencia estatal o lo que fue la agencia estatal de noticias de cada uno de los países, ¿no? O sea, al día de hoy, 12 de abril de 2024, no existen ambas agencias de noticias, ni Notimex en México, ni tampoco Telam en Argentina, ¿no? Cada uno a su manera decidió que no eran tiempos en donde la comunicación tenía que fluir vía una agencia de noticias. O sea, ambos mandatarios lo consideraron obsoleto y cada uno a su manera se encargó de terminar esas agencias de noticias estatales. Ambos mandatarios han elegido también Internet, las redes sociales, como su principal motor de comunicación y de contacto con la ciudadanía, ¿no? Con la población. Por supuesto, cada uno lo hace a su manera. En el caso de López Obrador, a partir de las conferencias matutinas diarias. En el caso de Milei, no ha dado nunca una conferencia de prensa per se, digamos, sino que se encarga su vocero presidencial, y ahí sí, a diario prácticamente está dando todas las novedades y, bueno, está respondiendo a preguntas de la prensa. Pero ambos han elegido explícitamente esto de las redes sociales, o sea, es algo que tiene cierta prioridad. Y realmente
ambos han sabido comunicarse, conectar, por sobre todo con gente joven, en el caso de Milei, en el caso de AMLO, también ha sido una comunicación con el público en general, pero principalmente con la gente joven. Sí, y por ejemplo, no sé, en el caso de Javier Milei, cuáles serán como los elementos que tú encuentras, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a las mañaneras, pues podemos ver que AMLO de repente hace un dicho, ¿no? Un refrán mexicano. Luego de repente pone una canción de que si de Chicoche, que si los Tigres del Norte, que si pone un meme y como que lo ve de manera irónica, ¿no? Con de, híjole, eso sí calienta. No sé si de repente Javier Milei tenga alguna similitud, tal vez en Twitter, por ejemplo. Lo que tiene Javier Milei es, por ejemplo, bueno, él maneja sus propias redes sociales, o sea, eso lo ha declarado, entonces el caso de Twitter es su red social predilecta, y sí ha sido muy criticado por la prensa, por los medios de comunicación, porque de pronto pues le da retweets o hace algunos comentarios y es indiscriminado, o sea, no tiene que ser de alguien necesariamente ni famoso ni conocido, puede ser alguien, digamos, un ciudadano de a pie. Em, entonces, ese tipo de interacción informal, podríamos decir, es lo que también le permite tener una muy buena conexión, ¿no? Ahora, dentro de esto, una característica que tiene Milei es que también es como muy confrontativo. Entonces, ha utilizado las redes sociales de pronto cuando el Congreso no le favoreció algún tipo de proyecto de ley, por ejemplo, para exponer a los diputados, ¿no? A los senadores que votaron en contra, ¿no? Y acusándolos de casta, acusándolos de que no están a favor del progreso del país, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es una característica confrontativa. Primero con la política, digamos, con sus opositores, ¿no? Con la oposición, con sus adversarios, pero en general a todo aquel que esté contrario al oficialismo, ¿no? Al pensamiento oficialista. Si bien el gobierno pues, tiene como bandera esto de eh, cualquier idea va a ser bienvenida en tanto que sume, ¿no? O sea, que pueda mejorar algo, ¿no? Pero a la hora de la hora, o sea, la confrontación es la principal bandera que tiene el gobierno de Milei. Sí, y lo hemos visto con AMLO, por ejemplo, no hace mucho describiendo al INE como la Santa Inquisición, ¿no? Simplemente por el hecho de no el INE acusar, sino revisar la acusación que hace alguien más, en este caso la oposición, por ejemplo, cuando querían prohibir su libro, o cuando querían prohibir las mañaneras, ¿no? Entonces, como que sí, es muy vocal al momento y creo que el discurso es muy similar, ¿no? De no querer el progreso de los ciudadanos o del país, como también refiriéndose a toda esta oligarquía, el neoliberalismo de diferentes administraciones, de que sí quiero que regresen, pero que regresen lo que se robaron. Entonces, como que, por ejemplo, hoy dio un dato muy interesante, ¿no? Eh, que él considera que en los últimos 5 años se robó mucho más que durante el periodo de conquista, ¿no? Y no sé si lo hizo como de una manera irónica o real, pero se me hace una acusación luego muy fuerte, que sí, no estábamos acostumbrados a lo mejor a que se hicieran ese tipo de declaraciones Pero de su propio anterior. gobierno, Sí, 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 digamos como del sexenio de Calderón o de Peña Nieto, hubo mucho más robo que en la conquista, ¿no? Entonces, como que sí, o sea, digamos, rompimiento de lo políticamente correcto, de a lo mejor no tanto en la investidura presidencial, pero sí en la manera en que se comunica hacia los demás. sí, 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 es curioso eso. Y esto nos conduce también bueno, a poder como analizar ambos mandatarios, tanto López Obrador como Milei, llegaron al poder en una disrupción de la política, vamos a llamarle, ¿no? Después de gobiernos, en cada uno de los casos, de derecha o de izquierda, pero durante muchos años llegan ambos mandatarios con niveles de popularidad bastante altos y en ese contexto, pues es evidente que traen también como su máxima propaganda, vamos a colocarlo así, ¿no? Algo que lo hemos escuchado al presidente López Obrador hablar sobre
la revolución de las conciencias. Hemos escuchado a Milei hablar sobre viva la libertad, carajo. Y en ese contexto, ambos mandatarios se han mostrado muy firmes, ¿no? Y no claudican a la hora de sacar su bandera partidaria, ideológica, y defender su lucha. Sí, y creo que, o sea, pues esta como bandera, como bien lo dices, ¿no? Está, por ejemplo, en AMLO, incluso en su lema, ¿no? De no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, primero los pobres, la revolución de las conciencias, como bien dices. Entonces, como que sí, los dos vienen de un periodo de, pues no podemos decir como monarquía o imperialismo, pero es muy similar, ¿no? En el caso, durante tanto tiempo que duró el PRI, y esta ligera cambio con el PAN, pero pues es algo muy interesante cómo vienen a romper de alguna manera, ¿no? Y claro, en este rompimiento, pues los dos tienen el beneficio de lo nuevo, ¿no? Pues, ya llegó alguien diferente. Recuerdo yo el discurso de AMLO cuando asume la presidencia en el Congreso de pues yo no los voy a fallar y ahora sí se viene el verdadero cambio y todo. Si se logró o no, pues ya sería como que el tema para una charla de sobremesa diferente, pero por lo menos así se pudo ver en las primeras planas de los periódicos, ¿no? Y en el caso de Javier Milei, pues ocurre lo mismo, ¿no? No sé si se pueda como comparar a lo mejor esta, este predominio del PRI a algo similar en Argentina. Sí, digamos que el equivalente, aunque no son tan equivalentes, porque eran filosofías de hecho inversas, ¿no? Así como en México gobernó una derecha, vamos a llamarla así, en Argentina gobernó una izquierda, que, bueno, en ambos casos creo que o sea, tenían la bandera de izquierda a derecha, pero por momentos, o sea, se olvidaban de eso y hacían políticas inversas, ¿no? Entonces, el caso de Argentina ha sido una doctrina peronista de Juan Domingo Perón, de un general que fue presidente, y esa doctrina ha permeado en la sociedad, ¿no? Entonces perduró durante muchos años, durante mucho tiempo, y el principal problema de Argentina durante toda esa etapa ha sido el problema del manejo de la inflación, ¿sí? Algo que, por ejemplo, el vocero presidencial Manuel Adorni en Argentina dice casi a diario, ¿no? O sea, en el mundo el problema de la inflación se resolvió hace 50 años, o sea, ya se sabe exactamente cómo se combate, cómo se confronta. Pero en Argentina eso no lo entendieron, digamos, otros gobernantes. Entonces, al día de hoy, quizás sí hay algunas diferencias que se puedan tener en cuestiones ideológicas, pero lo cierto es que los problemas de Argentina no son los problemas de México. Entonces, el problema principal de Argentina tiene que ver con inflación, con la economía, con el crecimiento, y no necesariamente ese es el principal problema de México, ¿no? Con López Obrador, sino que tiene que ver con temas de inseguridad, eh, y no se visibiliza tanto el crecimiento, por ejemplo, que ha tenido su sexenio López Obrador, porque es mucho más relevante lo que tiene que ver con la inseguridad. Sí, y regresando un poquito como a estas encuestas, como dices, son contextos completamente diferentes, ¿no? Y compararlos creo que entraríamos en muchas imprecisiones, pero por ejemplo, no sé, con Milei, AMLO, como ya no tiene esta Morning Consult como para derrochar aceite, pues sí muestra que tiene la aprobación del 71% de los mexicanos, ¿no? Y creo que atiende también mucho a pues este lema de estar más buscando el bienestar, estar más acercado a la gente, estar, no sé, los programas sociales, que también es un tema muy polémico de cara a las próximas elecciones. No sé si en Argentina, si bien hemos hablado de que Milei no le da tantísimo peso, digamos, a las encuestas, si haya como algún medidor de esta situación. Sí, si bien no está el fenómeno de los otros datos, pero sí Milei presume
cuando está la posibilidad, la oportunidad. En la entrevista reciente que comentaba con Alejandro Fantino, dijo que si las elecciones se hicieran el día de hoy, bueno, Milei ganó con un 56% de los votos, ¿no? En segunda vuelta, y que si se hicieran al día de hoy, abril de 2024, estaría en un 58% aproximadamente, ¿no? Y que podría incluso ganar en primera vuelta, ¿no? O sea, e imponerse sobre Cristina Kirchner o, bueno, toda Quien estuviera, ¿no? su oposición. Digamos. Ajá. Entonces, sí hay un manejo de otros datos, pero tiene un nivel de aceptación, podríamos decir que de acceso público, ¿no? O sea, realmente no hay como otros datos. No lo anda presumiendo, pero sí lo tiene claro, ¿no? A ese tipo de información. Y también algo que, bueno, en México estamos en tiempos electorales, ¿no? Y en campañas, pero algo de lo que de vez en cuando en las entrevistas Milei recuerda es precisamente las promesas de campaña, lo que está cumpliendo. Pero aquí en México hablábamos de esta charla de sobremesa en el podcast pasado sobre el debate presidencial. O sea, digo, no es para que nos vayamos tanto de tema, pero es algo que también le ha importado a López Obrador. Sí, y precisamente es el primero en el que no participa desde hace 3, ¿no? 2006, 2012, 2018. ¿Podríamos decir que es el presidente que más participó de los debates presidenciales? Pues sí, sí, no sé si eso sea como para presumir o para lamentarse, ¿no? Para penarse. Ajá, pero, por ejemplo, creo que a Milei todavía no le pasa, le pasará en su momento, pero viendo la madurez o salida ya de la administración de AMLO con los megaproyectos, es un tema que se debatió muchísimo, vaya, en el debate, ¿no? Y está la duda de si se sembraron las preguntas como él lo dice, o si el INE, que ya se pronunció al respecto, lo orilló todo como para atacar su administración, ¿no? Pero sí, sin duda creo que habrá que ver si Milei luego tiene como, bueno, más bien cómo le va en esta evaluación, ¿no? Creo que yo considero que en AMLO se le va a evaluar con sus megaproyectos, que pueden ser el Tren Maya, la aerolínea mexicana, el nuevo aeropuerto, los programas del bienestar, estos programas de migrantes con Estados Unidos, ¿no? Veremos ya más avanzado, porque creo que una de las cosas con las que nos vamos a quedar va a ser como un sabor agridulce de no tener más tiempo a AMLO y a Milei como en este aspecto no confrontativo diplomáticamente, pero sí mediático, ¿no? Sí, creo que los dos en simultáneo nos dan permanentemente muchas consignas, ¿no? Me pareció curioso eso del comentario de López Obrador sobre si las preguntas fueron sembradas, ¿no? Quizás sí fueron sembradas, o sea, fueron alrededor de 24.000 preguntas que el Instituto Nacional Electoral recolectó vía redes sociales y otros mecanismos, y luego las clasificó, las fue depurando, ¿no? Entonces, por ahí la sociedad sí, fue la que realmente se tiene que hacer cargo, ¿no? De que pueden haber tiempos de cambio y quizá tenga razón López Obrador, sí Sí, fue implantado todo esto. sí, y por ejemplo, ya hemos visto cómo se responden AMLO y Milei, ¿no? A lo mejor uno llamándolo facho y otro ignorante, pero por ejemplo, ¿cómo respondería a lo mejor Maínez si de repente Milei le dice algo, ¿no? Sí, No sé si lo tengamos con la sonrisa así os echan todavía, flores, ¿no? os echan flores. Sí, y por ejemplo, continuando también ya hablamos de estas teorías del multiverso, ¿cómo sería un debate con Milei y AMLO, ¿no? Dentro de un mismo espacio. Bueno, hay que ver si los tiempos, ¿no? O sea, de cuántos minutos disponemos.